Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, pues darle la bienvenida al Parlamento de Canarias. La verdad que recibir instituciones como las que ustedes representan para nosotros es un orgullo, digamos, por esa visión global que abordan. Y es interesante cuando uno estudia el informe en su conjunto. Interesante es aterrizar sobre la realidad de nuestros niños y niñas, pero sin perder la perspectiva de lo que nos rodea a nivel en el conjunto del planeta. Y me parece interesante también su reflexión sobre esa distinción entre parámetros de pobreza en un lugar y otro, sin quitarle, por supuesto, ni muchísimo menos, la importancia que la pobreza en nuestros hogares hoy en día tiene, pero que sigue existiendo un problema terrible en este planeta, con millones y millones de niños, en algunos casos, pues que muchos de ellos, desgraciadamente, no estarán mañana, no estarán pasado, porque le falta algo tan esencial como es el alimento. Y la labor que desde UNICEF se desarrolla en ese sentido y en muchos otros, en el ámbito educativo, etcétera, es fundamental. Con respecto al estudio que ustedes nos presentan hoy en el Parlamento, una cuestión previa. Yo no voy a entrar tanto en, digamos, en los indicadores económicos específicos, concretos, salvo alguno que haré referencia, porque unos hacen referencia a la tasa AROPE del año 2016, que ya hemos debatido en profundidad en este Parlamento, incluso casi con un monográfico en el pasado mes de julio, un pleno específico y monográfico para debatir sobre la situación de pobreza referenciada precisamente a través del conocimiento de la publicación de la tasa AROPE 2017, básicamente con datos del 2016, y porque en el estudio también aparecen las condiciones de vida de los hogares y familias referenciadas al año 2007, si no recuerdo mal, 11 y 2013, que sería, digamos, la última. Es cierto que algunos de estos datos podrían hoy en día estar descontextualizados, pero precisamente, y por no quitarle ni muchísimo menos valor al estudio, para mí hay algunos parámetros que son fundamentales en este estudio y son las tendencias. Porque es verdad que a veces cuando uno elabora un estudio de este tipo, pues no tiene los datos específicos del mes de marzo de 2018. Porque no se han hecho estudios concretos, pero sí que hay unas tendencias que son muy relevantes y luego unas evidencias palpables que a día de hoy sí que se producen, y son compromisos concretos en materia legislativa, en materia de planificación, en materia de decisiones del propio Parlamento, del Gobierno, que cuando uno va a comprobar, pues no existen. Y esa realidad, desgraciadamente, la tenemos. Me parece interesante, además, que este estudio haya tomado también como referencia, digamos, para presentar incluso propuestas, algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 de la ONU. Me parece interesante porque, además, es casi coincidente con un proyecto, con una iniciativa que se está impulsando desde el Parlamento de Canarias, casi como primera institución pública, que yo me atrevería a decir casi en España, o al menos a nivel de Parlamento, sin ningún lugar a duda, para impulsar la localización en Canarias de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, de hecho, en estos días estamos asistiendo a unos concursos de debate en los centros educativos en Canarias, primero en la fase insular y luego en la fase que tendrán que hacer aquí en el Parlamento, donde han tenido que desarrollar precisamente mociones y proposiciones no de ley relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, también la felicitación por ese enfoque en el documento. Pero le decía que, aunque algunos de los estudios o parámetros que se han utilizado pudiéramos entender que están desfasados si alguien quisiera restarle mérito al documento, en absoluto. Y para mí hay una serie de cuestiones esenciales. Yo no sé si hoy, a día de hoy, hay 150.000 niños que se encuentran en situación de desigualdad. No lo sé. El estudio habla de 149.000 y algo. Pero lo que sí estoy convencido es que no son muchos menos. Ojalá que fueran algo menos, pero no son muchos menos. Habla de que, por primera vez, el colectivo de niños está en una situación de mayor vulnerabilidad que cualquier otro colectivo, incluso el que hasta ahora podría definirse como de una mayor vulnerabilidad, que era el de nuestros mayores, ¿no? En ocasiones, por nuestros pensionistas, las personas mayores de 65 años. Pues, desgraciadamente, nuestros niños y niñas en este instante están en esa situación. Fíjese por qué para mí, aunque algunos de los datos puedan ser de años anteriores, no pierden ningún tipo de valor el estudio, porque
todos coincidiremos que la situación en el año 2014 era peor que en el 2015. Y, sin embargo, en 2014 la situación, el porcentaje en España de hogares en riesgo de pobreza y exclusión en el conjunto de España era del 35,8%, como la situación mejoró en 2015, bajó al 34%, y como estamos relativamente, al menos digamos, en datos macroeconómicos, en 2016 mejor, bajó del 34 al 32%. Pero, desgraciadamente, en Canarias, con los mismos datos, en el 2014 estábamos en el 35%, igualados al conjunto del Estado español, de la media. Sin embargo, en 2015, con una situación mejor, empeoramos 3 puntos al 38%, y en 2016, con una situación bastante mejor, en datos macroeconómicos vemos cómo la tasa se incrementa al 41% y ya con una diferencia de 9 puntos con respecto al Estado. Por tanto, esto para mí indica una tendencia clara, preocupante, y aunque en otros parámetros es cierto, ahora haré algún comentario, sí que se mejora, que es muy específico, que es muy concreto para hablar de la situación de vulnerabilidad de nuestros niños y niñas en todo su entorno de la familia, es preocupante. Y esto, claro, que tiene causas. Aquí se hacen hincapié en la mayoría de ellos, ¿no? Yo creo que las políticas de austeridad brutales que se han llevado a cabo a nivel global, pero en este caso en España, desgraciadamente tienen una incidencia. No son asépticas. No es verdad que no pasa nada y que, desde el punto de vista macroeconómico, yo no la voy a discutir. Yo no soy un experto en economía macroeconómica, pero sí sé que cuando se practican recortes brutales termina afectando a la situación fundamentalmente de aquellos que peor están. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ustedes la identifican como uno de los parámetros que, desgraciadamente, ha influido para que muchísimos ayuntamientos, queriendo poder desarrollar políticas en sus entornos más cercanos e incluso teniendo recursos económicos para poder hacerle, al sustraerles las competencias, al quitarles las competencias, no han podido seguir manteniendo programas o impulsar nuevos programas porque les han despojado de esas competencias en ese nivel competencial, además de la Administración, que es la Administración local, que es donde, de una manera más directa, se puede intervenir. Y es cierto también que creo que tenemos que asumir responsabilidades todos, empezando por este propio Parlamento. El estudio así lo refleja. Hay compromisos de este Parlamento que no se han puesto en marcha. Uno muy concreto y específico es la comisión de estudio a la que usted hacía referencia de la situación de la infancia. Y en eso, como normalmente aquí nos reunimos para atacar al Gobierno, por decirlo de alguna forma, yo creo que tenemos que ser también corresponsables en algunas de esas decisiones. Y hablo también de Gobierno, como puedo hablar de otras instituciones, cabildos y ayuntamientos, aunque quizás en los ayuntamientos, por la salvaguardia que le decía antes, por esa ley, desgraciadamente, que ha restado capacidad competencial, pues ha tenido menos margen de maniobra. Pero si entramos en la tarea del Gobierno, y ahora ya entramos en esta cuestión de hoy, identificar también qué cositas el Gobierno tenía que hacer, hombre, que casi 10 años después sigamos sin tener segundo plan de la infancia y de la adolescencia, que trabaja un elemento esencial, la planificación, el marcar los objetivos, el marcar la hoja de ruta para intentar ir mitigando muchos de los problemas que aquí se plasman, obviamente. Entiendo que es una cuestión en la que este Gobierno debería ponerse sobre la marcha. No están claramente identificados los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos miembros de este Gobierno que no tenían ni idea de qué son los ODS de la Agenda 2030. No tenían ni idea. Por tanto, aunque aquí luego se habla de que algunos están ligados, obviamente, cuando yo desarrollo política, si luego empiezo a identificar, hombre, pero esto lo puedo sacar, pero no ha habido una planificación conforme a intentar trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible y en función de eso planteo políticas concretas. Participación infantil. Me alegro además muchísimo, me siento orgulloso del municipio del que uno viene, Santa Lucía, pues sea uno de los 3 municipios en Canarias que en este momento tienen la acreditación de Ciudad Amiga de la Infancia de la UNICEF y además con esos consejos locales de la infancia y de adolescencia que nos permiten ver a través de sus ojos qué necesidades, qué carencias, en qué sentido tenemos que avanzar. Falta el Pacto Canario dentro del marco del Pacto Canario por la Infancia, la posibilidad de ese centro de estudios de la infancia que vendría a corregir aquello que yo comentaba antes. Si fuéramos capaces de armonizar e identificar indicadores, aspectos concretos, facilitarían muchísimo trabajos de este tipo y permitirían, por tanto, si atinamos muchísimo en el diagnóstico, permitir en el menor tiempo posible presentar las respuestas adecuadas. Y un elemento en el que además me alegro también bastante que ustedes lo pongan en evidencia,
la importancia de la educación infantil en la etapa 0-3 años. Yo ya no voy a hablar desde el punto de vista pedagógico, por lo que supone, no voy a hablar incluso en otras múltiples tareas, como puede ser la conciliación laboral y familiar, que también tiene que ver de manera indirecta con situaciones de pobreza en ocasiones en familia, sino lo que puede ser la posibilidad de detectar vulnerabilidades de este tipo desde los entornos más tempranos, de las edades más tempranas, y además la capacidad, incluso a través de una manera quizás asistencial, pero que permita a muchas familias, a muchos niños y niñas en esas etapas poder tener el acceso a algo tan básico, y vuelvo y reitero, no entro en lo pedagógico, como pueden ser un desayuno, un almuerzo, una merienda de calidad. Y termino, señor presidente, con dos cuestiones que me parecen interesantes. Me parecía leer en el día de hoy en prensa, ustedes planteaban, y enlazando con esto último, la educación infantil 0-3 años, la posibilidad de extender los comedores escolares a los centros de secundaria como primer elemento, y luego una comparecencia anterior a través de representantes de UNICEF en esta misma comisión, hace aproximadamente, si no me equivoco, 2 años, ustedes planteaban cómo se podría transformar la realidad si se estableciera una ayuda de 100 euros por cada niño menor de 18 años en el conjunto del Estado español. Podríamos establecer parámetros de renta, por supuesto, pero que transformaría de manera importante al menos digamos, la parte de riesgo de exclusión. Luego hay otras variables que ustedes acertadamente estudian y, como usted decía, la situación de la infancia, la situación de exclusión no solamente tiene una vertiente económica, que es fundamental, sino de otros muchos parámetros, pero no la veo reflejada, al menos en el informe ejecutivo, no sé si en el informe más amplio que ustedes presentan, si es un aspecto que ustedes ya no contemplan o si siguen barajando que podría ser una iniciativa interesante. Muchas gracias.